El Señor les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Como siempre es un privilegio muy grande poder estar con ustedes una vez más, compartiendo la palabra de nuestro Señor, sabiendo que el Señor tiene preparado algo hermoso para cada uno de nosotros en esta noche. Antes de poder dar inicio, yo quisiera poderle dar algunos anuncios que corresponden a los días que faltan en esta semana. El viernes 15 de noviembre tenemos nuestro culto familiar a las 6:30 de la tarde y vamos a tener una visita especial ese día. Vendrá a estar con nosotros el pastor Estuardo Brand desde Guatemala. El sábado 16 de noviembre tenemos reunión de corderitos y reunión también de mayordomía. Esto es importante porque van a estar las dos reuniones simultáneamente. Una estará en el aposento alto, que será la reunión de corderitos, y la otra de mayordomía estará en el templo principal, para que cada uno de ustedes pueda tomar nota. El domingo 17 de noviembre tenemos también nuestro culto de ayuno congregacional y estará con nosotros todavía el pastor Estuardo Brand de Guatemala, para que usted pueda agendarse también y poder disponer desde ya su corazón para venir a todas esas reuniones a celebrarle fiesta a nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien, antes de poder dar inicio a esta enseñanza, a este mensaje de la palabra, quisiera que me acompañara desde su casita a poner en las manos del Señor lo que vamos a hacer, lo que vamos a compartir, para que sea Él en todo momento quien nos esté guiando por medio de su palabra y que sea Él ministrando también nuestros corazones. Ore juntamente conmigo, le ruego. Padre que estás en los cielos, Señor poderoso, ante ti venimos en esta noche, Señor, con un corazón agradecido y con un corazón expectante, atento a tu buena palabra, a tu enseñanza. Desde ya declaramos que nuestros corazones están preparados para recibir tu palabra. Y desde ya también declaramos que cada uno de nuestros corazones será como una tierra muy fértil, que al recibir tu palabra llevará mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Nos disponemos en tus manos para que seas tú, Señor, obrando en nosotros. Trabaja en cada uno por medio de tu santa palabra, Señor, para que así estemos preparados cada día más, pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, queremos presentar también las ofrendas que cada uno de tus hijos, tu pueblo, alrededor del mundo, de las naciones, en otras ciudades de este país también, Señor, que a la distancia se congregan culto tras culto juntamente con nosotros. Te pedimos, Dios mío, que esas ofrendas sean bendecidas por tu mano. Te pedimos que sean multiplicadas en el alfolí. Te pedimos, Señor, que cada una de las casas donde habitan tus hijos sobreabunde la bendición, que la bendición nunca falte, que toda provisión siempre esté ahí a tiempo, Señor, en el nombre de Cristo, así como tú siempre lo acostumbras a hacer. Confiando plenamente en ti, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más, dándote las gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor quisiera poderles trasladar una prédica, una enseñanza que tiene por nombre Batalla por las alturas eternas. Para eso le voy a rogar que me acompañe al libro de Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 2. Le voy a leer la versión de las Américas. Dice ahí: así dice el Señor Dios, por cuanto el enemigo ha dicho contra vosotros, ajá, y también las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Miren lo que dice el enemigo. Está hablando el Señor y dice, tu enemigo ha dicho en contra tuya, amada iglesia, ajá, las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Miren qué cosa más tremenda, una palabra que el enemigo lanza en tono amenazante en contra del pueblo de Dios. La palabra ajá que aparece acá es una expresión como de un grito de guerra. En otras versiones usted va a encontrar que dice ea, es como un grito de batalla, es como un grito para retar al pueblo del Señor. Y seguidamente dicen cuál es su cometido, cuál es su objetivo: tomar posesión de las alturas eternas. Hermanos,
Usted, yo sé que hasta cierto punto conoce a nuestro enemigo. Él está lleno de engaño. Nuestro enemigo no pudo permanecer en la verdad. Está lleno de mentira. De hecho, cada vez que habla de sí mismo. Él es el padre de la mentira y por lo tanto habla mentira, habla engaño. Y por medio de ese engaño, por medio de esa mentira, trata de engañar también, trata de caer en error al pueblo de Dios porque tiene un objetivo: tomar posesión de lo que a nosotros nos corresponde, de lo que ya Dios nos dio a nosotros. Cuando habla ahí de posesión de las alturas eternas, tenemos que ver algunos otros pasajes. Por ejemplo, en el Salmo 83:12 dice: quienes dijeron, tomemos para nosotros posesión de las habitaciones de Dios. Esta es una versión conservadora, ahí se llama, versión conservadora. Vea que aquí está hablando también el enemigo, ¿verdad? Que dijo acerca de nosotros: vamos a tomar para ellos, ¿verdad?, posesión de las habitaciones de Dios, de aquel lugar donde Dios habita. Y si yo le pregunto a usted, yo sé que usted sabe la respuesta. ¿Quiénes son las habitaciones de Dios? ¿Quiénes son las habitaciones del Señor? Le pongo ahí 3 pasajes donde en uno de ellos, en Juan 14:23, dice que somos morada del Espíritu Santo. Somos el edificio de Dios y también somos el templo del Señor. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el enemigo dice ahí, tomemos para nosotros posesión de las habitaciones de Dios, está hablando de tomar posesión del pueblo del Señor. Está hablando de tomar posesión por medio de la mentira, por medio de algunas otras cosas que vamos a ver en el camino de esta prédica, de lo que a Dios le pertenece, del lugar donde Él habita. La palabra posesión que mirábamos ahí en el primer versículo, el versículo base, viene del hebreo, de una palabra hebrea que significa adueñarse, ocupar, capturar, robar, destruir. Entonces vea que cuando el enemigo dice vamos a tomar posesión de las alturas eternas, lo que está diciendo es que quiere ocuparlas, quiere capturarlas, robarlas, pero para finalmente destruirlas. Hay otros pasajes de la Biblia, así como para ponerle un poquito de cimiento, de algunas otras cosas que el enemigo quiere tomar posesión, quiere adueñarse. Por ejemplo, en Ezequiel 35:10, sobre todo en la versión del lenguaje sencillo, léala usted, dice que quiere tomar posesión de Israel. Por eso es que usted mira que cada vez Israel, cumpliendo la profecía también, ¿verdad?, cada vez Israel va quedando más solo y más solo con el paso del tiempo. En el Salmo 83:12 dice que el enemigo quiere apoderarse de los prados del Señor, de la palabra del Señor. Por eso es que también vemos cómo va incursionando una contaminación que se quiere infiltrar por medio de la palabra. El enemigo va tratando de usar la palabra, pero al mismo tiempo torcerla para sembrar el error y el engaño y tomar posesión y engañar al pueblo del Señor. Y en Jeremías 49:1 dice que el enemigo se apoderó de Gad, y Gad quiere decir tropa, es el ejército. Entonces esto usted lo puede ver desde varios ángulos. Uno de los ángulos puede ser el ejército del cielo, los ángeles. Usted sabe que el enemigo se trajo la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Puede verlo también desde el punto de vista de los ministros, porque recuerdo un pasaje donde dice que aquel soldado que está en servicio activo no se involucra en los negocios de la vida diaria, dice. Entonces viene el enemigo y comienza a tratar de involucrar en los negocios de la vida diaria, de la vida secular, a los ministros, a los que tienen un llamado para preparar a la iglesia, con el afán de que ya no estén prestando atención a la comisión por la cual Dios los mandó y que se enfoquen en algo de la vida secular. Entonces vea cómo se quiere apoderar. Hay muchas cosas de las cuales el enemigo se quiere apoderar. Y esto pues desde el principio, ¿verdad? Usted conoce el pasaje. En Isaías 14:14 dice que él iba a intentar, pensó en su corazón, subir sobre las alturas. En Efesios 6:12, sobre todo en la versión Castilian, dice que hay seres espirituales de maldad que están en las alturas. Seres espirituales de maldad que están en las alturas.
Recuerde cómo se llama el tema de esta prédica y lo que decía el pasaje inicial. Tomamos posesión de las alturas, decía ahí, eternas. Y aquí en la versión Castilian, en Efesios 6:12, dice que hay seres espirituales de maldad, de las tinieblas, que están en las alturas, como que logran infiltrarse, como que llegan a entrar para tomar posesión finalmente de aquellas alturas que Dios tiene destinadas para nosotros. Y usted va a ver cómo eso sucede, porque al leer un pasaje como este, tal vez pueda causar cierto grado de extrañarnos, ¿verdad? ¿Cómo el enemigo va a lograr entrar en las alturas? ¿Cómo? Ya va a ver usted, a medida que vayamos caminando en este mensaje, cómo lo hacen y lo logran hacer muchas veces. Por eso es que el tema o la temática de esta prédica es la batalla por las alturas. Estamos en una confrontación en contra de nuestro enemigo, para que esas alturas que Dios ha destinado para nosotros no nos las pueda arrebatar. Habiendo puesto esto como cimiento, quisiera ya entrar al primer punto del mensaje, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Le voy a leer el versículo 13 y el versículo 14. Ya va a ver usted ahí cuáles son algunas de las cosas que hay en las alturas de parte de Dios para usted y para toda la iglesia. Dice, lo hizo cabalgar sobre las alturas. Mire que esto está en las alturas. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió. Hay alimento ahí. El producto del campo. Y le hizo gustar miel de la peña, aceite del pedernal, cuajada de vacas y de leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de raza de Basán, y machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de uvas bebiste vino. Entonces vea que ahí nos está hablando de que en las alturas hay alimento. En las alturas hay algo que se puede comer para que podamos ser alimentados. Claro que esto tenemos que trasladarlo a lo espiritual. Yo sé que usted eso lo ve. Y cuando se habla de miel, ¿a qué se refiere? A revelación. Entonces vea, como es una batalla por las alturas, como es una batalla que conlleva engaño, ciertamente el enemigo va a tratar de infiltrarse en esas alturas, contaminarlas para engañar. Entonces, si estamos hablando de miel y la miel tipifica revelación, va a tratar de contaminar la revelación, va a tratar de embotar nuestro entendimiento, de endurecernos el entendimiento, el corazón, para que nuestro entendimiento sea también endurecido, de tal manera de que no entendamos la Escritura. ¿Ha escuchado a alguna persona de repente, o quizás le ha tocado a usted en algún momento de su vida, que lee la palabra de Dios y usted dice, no logro entender, no entiendo, yo la leo, pero no entiendo? Hay que ver esta parte, porque el enemigo va a tratar de contaminar la revelación para arrebatar en esa batalla por las alturas eternas esa parte del alimento que Dios tiene para nosotros. Dice después aceite, esto es unción, es unción. Entonces viene el enemigo y dice, voy a también poseer la revelación que viene por medio de la palabra, para que el pueblo no la pueda, la unción, perdón, que viene por medio de la palabra, para que el pueblo no pueda tenerla, no la pueda recibir. La unción es una habilitación. El aceite es una habilitación que Dios da para poder desarrollar algo para su reino. Entonces viene el enemigo y comienza a contaminar aquella unción que está en las alturas con el fin de que el pueblo del Señor pierda la unción o contamine su unción de tal forma de que ya su manera de servir ya no sea igual. Que esa unción que tenía al principio movida por el primer amor mengüe. Que esa unción conlleve inclusive algo que Dios no ha dicho, porque tal vez puede venir alguien y dice, así dice el Señor, bajo una unción falsa, cuando el Señor no ha dicho nada. Entonces vea cómo ahí hay una batalla. Cuando se habla de cuajada y cuando se habla de leche, es doctrina, es doctrina. Puede ser vista como la doctrina elemental, ¿verdad? La doctrina del principio, los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Entonces viene el enemigo y también lo quiere torcer. Cuando se habla de grosura,
Eso es lo que representa es el exceso, el pecado, el exceso. Cuando se ofrecían las ofrendas, la grosura tenía que ser quemada. Entonces, cuando el enemigo viene sobre estas alturas para tomar posesión de ellas, lo que va a tratar de hacer es engañar al pueblo para que siga viviendo de manera libertina, para que siga pecando, que no se quite la grosura. Y finalmente, le subrayé también acá, el trigo y la sangre de las uvas, de la cual bebiste vino, dice ahí. Eso lo quisiera yo aplicar, hermanos, a la Santa Cena. Cuando somos llamados a participar de la mesa del Señor, hay un peligro que el pueblo de Dios corre por medio de esos engaños que el enemigo trata de sembrar. Hay un pasaje donde está enseñando el apóstol Pablo y él dice que cuando participemos de la mesa del Señor tenemos que hacerlo de una manera correcta. Tenemos que discernir correctamente el cuerpo de Cristo. Y también ahí en el contexto él dice que si no lo hacemos de esa manera, podemos debilitarnos, algunos se enferman y otros llegan a dormir también, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando lo menciona, lo está enseñando para que el pueblo de Dios aprenda a hacerlo bien. Pero no sé si a usted le ha pasado que de repente escuchamos que alguien dice, yo no voy a participar de la cena del Señor porque tengo miedo. Hay otras personas que tal vez no lo expresan de esa manera, pero sí dicen, ¿será que yo puedo participar de la Santa Cena si estoy así, así, así? ¿Sabe por qué vienen esos comentarios? Porque hay duda. El enemigo ya le sembró una duda en el corazón y lo que va buscando es que esa duda se transforme en miedo para que al final no participe de la mesa del Señor. Porque el enemigo sabe la bendición que conlleva participar del pan, de lo mejor del trigo, el pan. Y de la sangre de uvas, la copa. El enemigo sabe la bendición que conlleva poder estar participando con cierta frecuencia de la mesa del Señor. Por lo tanto, la trata de obstaculizar para que el pueblo no lo haga. Está batallando por una altura. Nos quiere quitar esa altura. Entonces, vea, le voy a anotar por allá en primer lugar que le voy a abrir aquí ya, para que usted vea el primer punto. El primer punto es la comida, es el alimento. Le puse comida y al principio le había puesto alimento, pero como el pasaje habla específicamente de que comió, decía ahí, ¿verdad? Y por otro lado también nuestro Señor dijo, mi carne es verdadera comida. Entonces lo dejé así, como comida. La primera altura que el enemigo nos quiere quitar, entonces, es la comida, el alimento. La comida vamos a poner acá. La comida, el alimento. ¿Y qué es lo que trae consigo? ¿Qué es lo que trae consigo cuando no nos arrebatan esa bendición de esa altura? Hay crecimiento, el que permanece alimentándose de la palabra, el que permanece acercándose a la mesa del Señor, el que permanece en la doctrina, esa persona va a crecer. Entonces, hay palabra y por lo tanto hay crecimiento también. Crecimiento. Fíjese que quiero decirle antes de pasar al segundo punto algo que es bien importante. Mire, si usted se fija, aquí le puse yo la cita que leímos para sustentar este primer punto. Deuteronomio 32:13. Si usted lee el versículo anterior, el verso 12, dice ahí que Dios guió a su pueblo. Y que no había Dios extraño con él, que no había un Dios ajeno con él. Dios lo guió. E inmediatamente después dice, lo hizo cabalgar en las alturas y le hizo comer todo lo que ya estuvimos discutiendo anteriormente. Entonces, aquí hay algo importante. Porque dice, Dios guió. Lo voy a poner aquí en blanco. Dios guió. Hasta le voy a poner aquí un asterisco. Dios guió. ¿Por qué le menciono esto? Porque yo quisiera que usted pudiera ver juntamente conmigo que estas alturas eternas ya nos la dio Dios. Cuando se habla de la comida, dice el Señor, yo los voy a guiar a mi alimento. Yo los voy a guiar a mi alimento. El enemigo lo quiere tomar en posesión. Yo mismo me voy a encargar de enseñarles. Déjenme pasar al segundo.
El segundo está en el Salmo 78-69. Le voy a leer la versión de las Américas. Dice ahí, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Aquí está hablando de edificar. Se lo voy a poner de una vez por acá ya. Está hablando de edificar. Entonces la segunda altura es la edificación. Edificar, lo voy a poner nada más. Edificar. Y cuando el Señor habla de esta altura que conlleva la edificación, Él dice, como la tierra que ha fundado, yo he fundado. Esa edificación yo la fundé para siempre, dice. Entonces el Señor, se lo voy a poner aquí, vamos a ver si me alcanza bien después. Primero Dios que sí. Entonces Dios, en esta segunda altura, Él dice, yo la fundé. Dios fundó. Esto se lo estoy poniendo para que usted vaya haciéndose una idea de que lo que el enemigo quiere tomar en posesión, Dios ya se lo dio. Dios ya se lo dio a la iglesia. Entonces volvamos un poquitito al punto. Edificó su santuario como las alturas. En primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, ustedes que son parte de la iglesia, son piedras vivas. Dice después, sed edificados como casa espiritual, sean edificados. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí está hablando del sacerdocio. Está hablando de que permitamos en primer lugar que seamos edificados. Hermanos, hay algo bien importante en este camino del Señor. Tenemos que dejarnos enseñar. Si nos dejamos enseñar, después vamos a poder desarrollar nuestro sacerdocio. Una vez que hayamos sido edificados, que hayamos pasado por un proceso de formación, ciertamente el Señor nos va a habilitar para que comencemos también a desarrollar nuestro sacerdocio. Claro, el aprendizaje no deja de estar, el aprendizaje continúa, pero se activa el sacerdocio también para que podamos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables al Señor. Entonces aquí está hablando de servicio y también de unción. El Señor dice, una de las alturas eternas conlleva el servicio, que no les arrebaten el servicio, y también la unción. Porque para poder servir necesitamos esa habilitación. Para poder hacerlo bien necesitamos estar habilitados de parte del Señor. Entonces vea que aquí le puse también esta como imagen ahí, como haciendo referencia a Nehemías. Y es que ustedes seguramente saben de que en aquel tiempo que el pueblo del Señor comenzó a regresar de la cautividad de Babilonia, uno de los que regresó fue ahí Nehemías, juntamente con otros, y comenzaron a reedificar las murallas de Jerusalén. Hay un pasaje en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, versículo 2, donde aparece hablando un enemigo del pueblo de Dios, uno que se había levantado para oponerse a la edificación. Y dice en ese versículo, ¿qué están haciendo estos débiles? ¿Sabe cómo lo miré yo? Le quise como poner ahí lo que decía el pasaje que leímos al inicio. Ajá, ¿qué están haciendo esos débiles? Van a poder restaurar para sí mismos, dice ahí. ¿Será que van a poder ofrecer sacrificios? Dice Sanbalat. Después dice, terminarán en un día. Oiga las palabras, terminarán en un día. Y finalmente dice, van a poder hacer revivir las piedras que están en escombros ya, que está todo destruido acá. Ajá, lo van a poder hacer. Es una confrontación directa en contra del llamamiento que el Señor nos hace. Hay una altura eterna, edificar. Y para poderlo hacer necesitan una unción de tal manera de que los guíe y los conduzca a desarrollar un servicio aceptable, dice el Señor. Pero el enemigo se levanta para que no lo hagamos. El enemigo se levanta para cuestionarnos, nos mira débiles. Mire lo que dice aquí este cuarto punto, terminarán en un día. Hay un pasaje en Isaías 66, en el versículo 8, si no estoy mal, donde está hablando el Señor y dice, ¿se habrá visto cosa semejante?
¿Habrán escuchado de que ha sucedido algo semejante a esto? ¿Podrán hacer una nación en un solo día? ¿Podrán hacer un país en un solo día? Y esto dice, terminarán en un día, dice el enemigo. Y dice el Señor, yo soy el que hace nacer, yo soy el que abre matriz. ¿Me voy a detener yo de que nazca en un solo día? Y en otro pasaje no dice el mismo Señor Jesucristo, al tercer día, en el tercer día, en un día, termino mi obra. ¿Sabe qué, hermanos? Siempre ahí en ese libro de Isaías, en otro pasaje, dice que una virgen iba a concebir y que aquel niño iba a traer el principado en sus hombros, y empieza a describir sus diferentes nombres, pero dice de que antes de que le vinieran dolores de parto, ella iba a concebir. Entonces, en un momento, y usted lo sabe, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser terminada la obra, y en un solo día, Pero viene el enemigo y en la batalla por esas alturas eternas, hermano, tratando de quitarnos esa altura que es la edificación del cuerpo de Cristo, trata de engañarnos. Van a poder hacerlo. Ustedes son débiles, van a poder ofrecer sacrificios, van a poder restaurar, van a hacer que revivan las piedras. ¿Sabe qué le vamos a decir nosotros? Por medio de la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios, muchas personas que estaban muertos en delitos y pecados han venido a los pies del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha usado, y por medio de su palabra las almas vienen, y los que estaban en tinieblas pasan a su luz admirable. Los que estaban muertos en delitos y pecados vienen a vida. Entonces sí, van a revivir las piedras que estaban ahí destruidas en escombros. Ya le puse el segundo punto ahí, se lo pongo también aquí en pantalla. Es edificar, así como Nehemías estaba ahí también dirigiendo la obra de reedificación. El tercero está en Isaías 58:14, versión de las Américas, dice: entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas. Mira, ahí están las alturas de la tierra. Y te alimentaré con la heredad, diga conmigo heredad, ahí en su casita, de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Este es el tercer punto. Aquí está hablando de heredad, está hablando de la herencia. Hay una altura que el Señor también tiene para nosotros, su pueblo, que es la heredad. La herencia, la heredad. Y vea cómo también Dios, en el caso de esta altura, viene el Señor y dice, que no se vaya a confundir el enemigo, porque soy yo quien lo dijo, soy yo el que ha hablado, dice el Señor. Entonces, en este tercer punto, Dios habló. En este tercer punto, Dios habló. Vuelvo a la carga. No permita que el enemigo le venza esa batalla por las alturas que Dios tiene para usted. Aquí Dios habló. Por lo tanto, si Él lo dijo, lo va a cumplir. Eso va a suceder. Que el enemigo no lo trate ahí de sacar del enfoque de lo que Dios ya tiene para usted. Aquí estamos hablando entonces de herencia, heredad. Cuando hablamos de herencia, hay varios pasajes, usted los puede consultar ahí en su Biblia, ahí en casita, que hablan de la herencia. Por ejemplo, en Efesios 1:14 dice que la herencia, una de las herencias que tenemos en Dios es la redención. Dice en 1 de Pedro 1:4 que la incorruptibilidad también es herencia de parte de Dios. Y en Colosenses 1:12 dice que la llenura de luz es para los santos en luz. Y esa también la menciona el versículo como parte de la herencia. Entonces, si el Señor en Romanos 8:29 dice que ya nos predestinó para llevarnos a la imagen de su Hijo, ya nos predestinó para finalmente terminar glorificándonos, hermanos, que el enemigo no lo mantenga usted en una posición de muerte. No, usted está destinado para recibir una herencia de Dios, y es una herencia de alturas. Pero el enemigo, yo sé que se lo quiere minar para que usted no se sienta digno de recibir una herencia de parte del Señor. Que el enemigo quiere tratar de hacerlo verse a usted siempre manchado de pecado, siempre revestido del viejo hombre. ¿Para qué? Para que usted pierda esa batalla por esa altura. Entonces, vea, le voy a poner por allá
el punto número 3, que sería posición y riquezas. Posición y riquezas, las riquezas del Señor en gloria. Cuando hablamos de riquezas, no solamente me refiero a la parte material, aquí natural, ¿verdad? Que también va incluida ahí, sino a todo lo que conlleva la parte espiritual, ricos en buenas obras, ricos en fe. Entonces aquí vamos a poner la posición. Lo quiere engañar para que usted pierda de vista cuál es la posición o la ubicación que usted tiene en Cristo. ¿Cuál es la ubicación que Dios le quiere dar? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque cuando estamos viendo este tercer punto, no es solamente salvación, sino la herencia que logramos recibir por medio de la santificación progresiva que el Espíritu Santo hace en nosotros. Entonces es posición y también riquezas. Ahí en las riquezas van los dones, ¿verdad? Riquezas, los dones que da el Espíritu Santo. Por lo tanto, es parte de la santidad progresiva. Por eso le puse por ahí en la fotito esta, en la imagen, ya recibiendo la corona a la iglesia, ¿verdad? Esa mujer tipifica ahí a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo decía, en el futuro me está reservada la corona que el Señor tiene para mí y que me va a dar en aquel día. Pero no solamente a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Si usted ama su venida, esta heredad es suya. Entonces, en esa batalla por las alturas eternas, el enemigo se la va a tratar de quitar. Lo va a tratar de sacar de ese enfoque, pero no pierda de vista que es el Señor quien habló. Él es quien habló y Él lo va a cumplir. En Habacuc 3:19, en la versión de las Américas dice, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas, diga conmigo alturas, ahí en la casita, me hace caminar, en las alturas me hace caminar para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Este versículo es precioso para mí, hermanos, ¿saben por qué? Porque en el contexto viene hablando de una situación de calamidad, una situación en la que el pueblo no tenía nada ya. Y al final ahí Habacuc se regocija en medio de un canto, a pesar de que estaban en aquella calamidad. Él se regocija y él dice también, por las alturas mi Señor me hace caminar. Él es mi fortaleza y Él me hace caminar en las alturas. Entonces voy a poner el número 4 que sería caminar. Sería el caminar. Quiero que preste atención también. Por favor, hermano, le ruego a esta partecita que le estoy poniendo en blanco, porque en este versículo, voy a poner primero el punto, caminar, porque en ese versículo dice también que Dios hizo algo, que Dios lo hizo, dice ahí, Él ha hecho, el Señor ha hecho mis pies como los de sierva, y por tener pies como los de sierva, puedo caminar en las alturas, dice ahí el profeta. Entonces, hermanos, esto el Señor lo hizo. Mira el primer punto, en el primer punto Dios guió, en el segundo Dios fundó, en el tercero Dios habló. En este punto que vamos a ver ahorita, Dios lo hizo. Es Dios haciéndolo, Dios habilitándonos para que tengamos pies de sierva para poder caminar en las alturas. Voy a ponerle por aquí entonces. Dios lo hizo. No es nuestra capacidad, no es nuestra agilidad, no es nuestra fuerza, sino que Dios nos habilitó para poder caminar también en las alturas. Cuando hablamos de siervas, en ese pasaje, esa palabra significa fuerte, significa ser poderoso y significa ser valiente. Cuando usted va al pasaje que se encuentra en Génesis 5:24, sobre todo en la versión de la Reina Valera 1960, dice ahí que Enoc caminó con Dios y que por haber caminado con Dios alcanzó testimonio de haberlo agradado, y como lo agradó, Dios se lo llevó sin ver muerte. Dios se lo llevó arrebatado sin ver muerte. Entonces esto, hermanos, tiene que llamarnos al enfoque,
porque Dios nos dice, caminar en las alturas, esa es una de las alturas que tengo para mi pueblo. Caminar en las alturas, mi pueblo tiene que caminar en las alturas. Si mi pueblo camina en las alturas, va a ser fuerte, como las siervas, va a ser poderoso. Cuando habla de fortaleza, significa de que va a poder enfrentar lo que venga. Poderoso, el enemigo se va a levantar en contra tuya, iglesia, y lo vas a poder vencer. Valiente, es que vas a tener fe, vas a tener la habilitación para poder enfrentarte a situaciones que en tu humanidad no podrías enfrentar y no podrías vencer. Pero el Señor te dice, vas a ser valiente porque te voy a hacer caminar sobre las alturas porque te di pies de siervas. Me vas a agradar con lo que vas a hacer. ¿Sabe qué es ahí el punto número 4 entonces? Agradar a Dios. Es agradar a Dios. Caminar en las alturas, vencer al enemigo para que no tome posesión de nuestro caminar, entonces es agradarlo. Agradar a Dios, tener una vida de agradar al Señor. Al Señor, voy a poner acá. Agradar al Señor. Que el pecado, hermano, no nos venza, que el pecado no nos domine, que podamos tener aquella actitud que tenía también David, ¿verdad? Que a pesar de que estaba viviendo en el tiempo de la ley como un abortivo, él se movía en la gracia. Como fuera de tiempo, se movía en la gracia. Entendía la ley, sabía que la ley se aplicaba, pero también entendía la gracia del Señor, la misericordia. Y moviéndose de esa manera, él también logró vivir de una forma diferente en medio de aquel tiempo, agradando de alguna forma también al Señor, porque a pesar de que pecaba y fallaba, buscaba la misericordia del Señor. Buscaba, se arrepentía, se tiraba al suelo, adoraba ahí al Señor rogándole misericordia para alcanzar perdón, y el Señor se la daba, el Señor se lo daba. Entonces eso es tener una vida de agradar a Dios. No es solamente llegar a tener una vida sin pecar, porque ¿quién de nosotros no peca, hermano? ¿Quién de nosotros no es alcanzado por el pecado? Pero lo importante, lo que mira el Señor es que estemos buscando la santidad. Y buscar la santidad es eso, poder ir al Señor y decirle, Señor, me alcanzó el pecado, Señor, te fallé en esto. Ahí el caminar nuestro viene a ser agradable al Señor y por lo tanto ganamos esa batalla por esa altura. En Job 16:19 dice, he aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Entonces el punto número 5 sería con relación a que en las alturas está nuestro defensor y en las alturas está nuestro testigo también. Este punto es lindo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, hay pueblo de Dios, y estoy hablando de pueblo de Dios, personas que ya se convirtieron inclusive. Podemos caer en esa situación en la que el pecado de repente nos alcanza o no logramos vencer algo pecaminoso en nuestro caminar, luchamos contra aquello, queremos ser libres pero no lo alcanzamos. Entonces viene como una culpa, viene como un sentimiento de que somos indignos, de que no merecemos. Viene hasta pensamiento hasta de muerte, de perdición. ¿Por qué? Porque aquel pecado ahí está. Y eso lo usa el enemigo en esa batalla por las alturas eternas, que en este caso está hablando ya de nuestra defensa y del testimonio que nuestra defensa da también allá en el cielo, en las alturas. Por ejemplo, refiriéndose a eso, ¿qué dice Colosenses 2:14? Que el acta de decretos que nos era contraria, aquella acta de decretos que estaba en contra, llena de maldiciones para usted y para mí, dice que el Señor ¡bau!, la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Y también en primera de Juan 2:1, aquí hay que ver el orden de las cosas, pero dice el apóstol Juan, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Mire el orden de las cosas. Primero dice, no pequéis. Y después dice, y si alguno peca, como segundo punto, ¿verdad? Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice esta versión. Entonces, hermanos, dos cosas importantes hay ahí. Primero, estamos hablando de la gracia, estamos hablando de nuestra defensa, del testimonio que como usted ya pudo ver acá,
nuestro Señor Jesucristo da allá en las alturas a favor de nosotros. Entonces, le voy a poner allá el punto número 5, que sería justificación. Lo voy a poner aquí un poquito arriba para ver si me logra calzar ahí los puntos que me faltan. Entonces aquí sería justificación. El Señor ya clavó el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Esa batalla ya está ganada, hermano. Esa batalla ya está ganada. Y aquí viene el apóstol Juan y dice, miren, quiero que entendamos la gracia, no nos vayamos a confundir. El hecho de que ya hayamos sido justificados no significa de que tenemos libertad para pecar. Eso no es la gracia. Y por eso comienza diciendo él, hijitos, os escribo para que no pequéis. Absténganse del pecado, luchen contra el pecado, no caigan fácilmente, no vayan a confundir la gracia. La gracia no es libertad para vivir pecando. Como ya estamos salvos, podemos... No, eso no es. No pequéis, dice, pero como sé que somos carne y sangre todavía, entonces si alguno peca, no se olviden, porque si se olvidan, les van a ganar esa batalla por esa altura eterna. No se olviden de que tienen un abogado en las alturas. Hay un abogado que, como decía el pasaje que leímos cuando iniciamos este punto, es el que da su testimonio y también es su defensa. Entonces, cuando hablamos de justificación, nos dice el Señor, ahí en las alturas, ahí está su defensa. En las alturas está también, aparte de su defensa, está el testimonio. Mi testigo decía, yo voy a poner aquí testimonio. ¿Sabe por qué le pongo testimonio? Porque yo cuando estaba estudiando este punto, se me venía a mí a la mente una escena en la que usted y yo estamos parados delante del tribunal de nuestro Señor. Ahí está el juez de toda la tierra, el Padre, Dios Padre. Y a nuestro lado está nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre le dice, hijo, dime, ¿qué tienes que decir acerca de este? Y ahí está uno, ahí paradito, hermano, al lado del Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, tengo un testimonio, vengo como defensa de él, porque tengo un testimonio. Y el testimonio que tengo que darte, Padre, le dice, acerca de este que está aquí a mi lado, es que él me confesó delante de los hombres. Y como él me confesó delante de los hombres, yo también lo confieso delante de ti. Doy testimonio de que él me recibió. Doy testimonio de que él me confesó allá en la tierra delante de los hombres, delante de muchos testigos. Por lo tanto, viene aquí y el Señor Jesucristo, nuevamente Dios Jesucristo, testifica, hermano. Testifica. Nuestro abogado defensor da un testimonio a favor de nosotros. Que no le quiten esa bendición. No permita que ningún pensamiento de culpa venga a su mente. Hermanos, esto es lindo. En el pasaje que se encuentra, usted lo puede buscar. Aquí tengo la cita del punto, la cita base. Pero si usted busca Romanos 4:25, Romanos, por eso le puse esa fotito ahí, como el Señor saliendo ahí del sepulcro, después de haber resucitado. Dice en Romanos 4:25 que el Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, que fue crucificado y murió por nuestros pecados. Pero, dice inmediatamente después, resucitó para justificación nuestra. Fue resucitado para justificarnos. Entonces, hermanos, que no le quiten esa victoria por esa altura eterna por medio de la cual Cristo nos justificó a través de su resurrección. Que no se la quiten. Déjenme pasar al punto número 6. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 25, versículo 2. Dice ahí, dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. Paz en sus alturas. Entonces el punto número 6, vamos a ver primero Dios que me quepa ahí, voy a tener que hacerlo un poquito más chiquitito.
El punto número 6 sería, en las alturas hay paz. El que permanece en las alturas, ese encuentra paz. Aquí está hablando del Señor. Y dice, dominio y pavor le pertenecen al que establece paz en sus alturas. Entonces voy a ponerle aquí ya de una vez en blanco, antes de agregarle los puntitos ahí de refuerzo, que aquí vamos a ponerlo un poquito más pegadito para que me pueda caber, en el nombre de Jesús. Que aquí es Dios el que está hablando y Él dice, esto me pertenece a mí. Dominio y pavor pertenecen a Dios. Entonces Dios dice aquí, me pertenece. Me pertenece. A Dios le pertenece. ¿El qué? El dominio y el pavor. Él establece la paz en sus alturas. Cuando hablamos de paz, en Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y yo le puse ahí una como fotillo ahí, ¿verdad? Fue lo mejor que encontré, hermanos, del trono de Salomón, ¿verdad? Ahí está la escalinata con los leones al lado y todo eso. Entonces en Primera de Reyes 4:24 dice que durante el reinado de Salomón hubo paz con los reyes que estaban al occidente del río, hubo paz en ese tiempo. Entonces, cuando se habla de paz, conforme a lo que leíamos en el pasaje anterior, decía ahí que el Señor establece su paz en las alturas, pero hay dominio y hay pavor. Dominio y pavor. Cuando hablamos de dominio, es autoridad. Es autoridad. Entonces, cuando hay paz, hermanos, nos van a dar autoridad. Si usted está en paz, usted va a tener autoridad. Y su autoridad va a servir para que sus enemigos tiemblen delante de usted. Si por un camino se levantaron en contra suya, que huyan por 7, pero mantenga su paz. Fíjese que en ese punto número 6 dice el Señor, la paz en las alturas me pertenece a mí. La autoridad, el dominio y el pavor me pertenecen a mí porque yo establezco paz, dice, en las alturas. Me pertenece. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, dice. Mi paz os doy. Entonces, el Señor está diciendo ahí, la paz me pertenece, esa paz se las doy a ustedes. ¿Para qué? Para que tengan autoridad y siembren pavor. Paz para conmigo, paz para con Dios. Pero eso les da autoridad por encima del enemigo para que siembren pavor en el enemigo y que el enemigo huya de delante de ustedes, hermanos. Para mí esto es hermoso porque son alturas. Nosotros como iglesia tenemos que ser un pueblo de alturas. Diga conmigo, moraré en las alturas, en el nombre de Jesús. Entonces el punto número 6 es paz. Ahí le puse otra vez el tronito de Salomón. En el punto final, el punto número 7, en Job 39:27, dice, ¿acaso a tu mandato? Está hablando el Señor y el Señor le está hablando a Job. Y le dice, ¿acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Me salté al verso 30 y quise usar una versión distinta porque en estas versiones que normalmente usamos, el verso 30 es un poquito pesado. Entonces usé esta versión y lo dice de esta manera. Luego sus crías, como diciendo, el águila hace su nido en las alturas y detrás de ella sus crías se reúnen para darse un festín donde quiera que se encuentre la víctima. Entonces, el águila hace su nido en las alturas. Vamos a poner el punto número 7 acá al final, que sería el nido. Nuestro nido debe ser un nido de alturas, establecido en las alturas. Cuando hablamos de qué hizo el Señor o cómo participó el Señor en eso, porque cada uno de los puntos, usted ya vio, cuando hablábamos de comida, Dios guió para que llegáramos al alimento. Cuando hablamos de edificación, Dios fundó para que, ¿sabe qué es? Dios puso la piedra angular.
la que desecharon los edificadores. Y ahí nosotros empezamos a edificar también por medio de la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de herencia, Dios habló. Cuando hablamos de caminar, Dios lo hizo. Si hablamos de justificación, Jesucristo testificó. Y cuando hablamos de paz, dice Él, esto me pertenece y se los doy. Cuando hablamos del nido, le decía el Señor ahí a Job, a tu mandato se remonta el águila y pone su nido en las alturas, a tu mandato. Es como que el Señor le estuviera dando una enseñanza ahí detrás del pasaje. No es a tu mandato, es a mi mandato. Por el mandato que yo doy, es que el águila se remonta sobre las alturas y establece ahí su nido. Entonces acá vamos a poner que es Dios el que mandó. Dios mandó, es mandato de Dios. Si Dios lo mandó, hermano, ¿va a poder el enemigo tomar posesión de esas alturas? No lo va a poder hacer, hermano, pero que no lo engañe, que no lo engañe. Cuando hablamos de nido, en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino que debe seguir, conforme a su don y propósito. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Le acabo de leer la versión amplificada. Me gustó esta versión porque dice, en primer lugar, hay un mandato. Dice Dios, establezcan su nido, porque es mandato mío, en las alturas, en las alturas. Y después da otra instrucción, otro mandato, para que lo puedan establecer su nido en las alturas, instruyan a las generaciones que vienen. Otro mandato, es un mandato, Dios mandó. Y después dice, conforme a su don. Cada hijo es diferente, cada miembro de la familia es diferente, cada uno tiene su don de parte de Dios y cada uno tiene un propósito también de parte de Dios que cumplir. Pero hay que instruir al nido, hay que instruir a la familia para que puedan desarrollar ese mandato, esa comisión que Dios les ha mandado a cada uno de ellos. ¿Sabe para qué? Para que al final nuestras familias sean familias fuertes. Yo ahí le puse en el punto número 7, allá en el chart puede ver usted que le puse una barca. Vamos a poner aquí familias fuertes, familias de altura, familias que entiendan que tienen armadura, familias que entiendan que tienen una habilitación de Dios, hay poder de Dios en ellos. Por eso le puse esa barquita, porque ahí en esa barquita va toda la familia, ahora como semejando a la familia, le puse yo eso ahí. Hay tormenta alrededor, pero ahí en la barca está toda la familia. ¿Por qué? Porque toda está en el nido, toda está siendo instruida. Toda la familia es una familia de altura. Toda la familia es una familia de altura. Hermanos, todo lo que hemos visto ahorita, esos 7 puntos, tomen una fotito de esto si quiere para que lo pueda usted constatar. Todo esto lo tenía el enemigo, de alguna manera. Todo lo tenía. Mira que aquí están los 7 puntos que acabamos de ver. Todo eso lo tenía el enemigo y todo eso lo perdió. Todo lo perdió. Seguramente por eso es que viene ahora retando para decirnos a nosotros, de todas esas alturas voy a tomar posesión, se las voy a quitar, dice el enemigo. Dice el enemigo. Hermanos, yo cierro con esto. En el Salmo 40:15 dice, en la versión Kadosh, los que se burlan de mí, diciendo, rápidamente reciban vergüenza por su recompensa, en el nombre de Jesús. Que el enemigo que se ha levantado, por eso le puse esta fotito ahí como que de David, como gritando, ¿verdad? Como devolviendo el ajá. El enemigo vino a decirnos, les vengo a despojar, les vengo a quitar las alturas eternas, las vengo a tomar en posesión para mí, dice el enemigo. Entonces devolvámosle nosotros el grito en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque todo esto lo tenía el enemigo, todo eso se lo despojaron al enemigo porque cayó. Todo eso nos lo dieron a nosotros, así que ahora con toda libertad y con toda autoridad, porque Dios guió, Dios fundó, Dios habló, Dios lo hizo, Jesucristo dio el testimonio. El Señor dijo, la paz me pertenece, por lo tanto se las doy. Y finalmente dice, yo mando que su nido esté en las alturas. Está Dios involucrado, no nos lo va a quitar el enemigo.
esa batalla por las alturas eternas está ganada en el nombre de Jesús. Déjeme hacer una palabra de oración para que podamos cerrar en el nombre de Cristo. Padre que estás en los cielos, hemos compartido tu buena palabra en este tiempo, Señor, sabiendo que tu palabra siempre la envías para cumplir un propósito y nunca regresa a ti vacía, siempre cumple ese propósito, siempre hay un fruto que viene por medio de ella. Te pedimos, Señor, que nos des la habilidad para poder combatir por las alturas que tú ya nos entregaste, por las alturas que tú ya nos diste, que el enemigo no pueda venir con engaño y con mentira, con su esencia misma, trayendo el engaño para desviarnos, Señor, de toda esta bendición que tú ya tienes para tu pueblo. Si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo y quisiera hacerlo, lo importante es que usted pueda abrir su corazón y confesar con su boca, creyendo en su corazón de que Jesús es el Señor. Si quiere juntamente, ore conmigo. Si hubiera alguien que quiere recibir a Cristo, porque Él le quiere dar esta altura eterna, la justificación, en el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, aquellos que a la distancia están hoy abriendo su corazón para confesar a Jesús como Salvador. Te pido, Señor, que oigas su oración y que ese milagro del nuevo nacimiento tú lo puedas llevar a cabo en ellos. Repita conmigo si alguien quiere aceptar a Cristo. Padre, te pido perdón porque soy culpable de pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, pero en este día me arrepiento y en este día recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón para que tu Santo Espíritu venga a morar en mí y que de esa manera sea yo templo y morada de tu Espíritu a partir de hoy y para siempre. Permite en mí el milagro del nuevo nacimiento, porque hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tu Padre lo levantaste al tercer día de entre los muertos. En el nombre de Jesús, hazme nacer de nuevo, te lo ruego. Padre, sellamos este momento de enseñanza por medio de esta oración, dándote las gracias porque sabemos que tú estás en el asunto. Y si tú lo estás haciendo, se cumplirá. En el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Que Dios le bendiga siempre en su caminar, en el nombre de Cristo.